Abran su Biblia, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Y oramos una vez más, ¿qué les parece? Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor, que han venido a pesar del clima que está haciendo allá afuera. Bendícenos, oh Dios, con la presencia de tu Espíritu para poder ver las cosas en tu palabra que tienes para nosotros hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, Primera de Samuel capítulo 2. La semana pasada vimos los primeros 11 versículos y para mí fue un estudio de mucho gozo porque pudimos ver ahí cómo Ana, después de haber recibido la promesa de Dios, después de haber recibido el deseo de su corazón en su pequeño hijo Samuel, lo lleva y lo entrega en las manos de Elí, el sacerdote en ese tiempo, y lo deja en la casa de Dios para que sirva al Señor por toda su vida. Vemos que lo hace con gozo, vemos que lo hace con alegría, vemos que lo hace con gratitud. Es un pasaje fabuloso y es un pasaje en el cual, si ustedes se acuerdan, les dije que debería de ser una muestra para nosotros de lo que debe ser la verdadera adoración, de lo que es la verdadera alabanza. Porque habla de lo grande que es Dios, habla de quién es Dios y habla de las cosas que Dios ha hecho por ella. Y eso es lo que debe ser la alabanza para nosotros. La adoración es cantarle a Dios por quien Él es, porque Él es merecedor de nuestra adoración, porque Él es merecedor de que le cantemos, porque Él es el merecedor de que le exaltemos. Pero alabar a Dios es decirle que lo amamos por las cosas que Él ha hecho por nosotros. En particular el hecho de que nos haya salvado. Amén. Nada más el hecho de que sepamos que tenemos vida eterna en Cristo, eso nos debe dar una gran razón para alabarlo y adorarlo, ¿verdad? Porque ahora tenemos la eternidad en el cielo garantizada para nosotros a través de Él. Todo el mundo va a ser eterno. ¿Sabían eso? Que todo el mundo va a vivir eternamente. No más que nada más se tiene que determinar si van a vivir en la sección de fumar o no fumar, ¿verdad? Y depende si creemos en Cristo o no, esa es la sección a la que vamos a pasarnos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos esto, ¿verdad? Y hablamos acerca de por qué. Pero hoy, comenzando con el versículo 12, vamos a comenzar una sección que de hecho dura el resto del capítulo. Tiene 3 secciones, 2 que hablan acerca de los hijos de Elí, que se llamaban Jofní y Finés. Una pequeña sección que habla acerca de Samuel en su niñez. Y el contraste que podemos ver entre lo que fue Samuel en su niñez y en su servicio a Dios es grandísimo comparado con cómo Finés y Jofní, hijos de Elí, se comportaron delante de Dios. Y es muy importante que veamos esto porque esto nos abre los ojos a nosotros para que veamos el clima religioso en el que se encontraba entonces estas personas de las que estamos hablando y cómo podemos ver paralelos entre el clima religioso en el que nos encontramos nosotros hoy en día. La palabra de Dios es un espejo, ¿sí? Nos dice Santiago. Y a menudo con lo que estamos estudiando en la palabra de Dios es precisamente lo que está pasando, no solamente en nuestras vidas, sino está pasando en nuestra cultura también. Y creo que eso lo vamos a poder ver hoy. Entonces, vamos a comenzar ahí en 1 Samuel capítulo 2, comenzando con el versículo 12. Lo primero que vemos es una descripción corta, pero una descripción al fin de lo que los hijos de Elí eran. Noten, los hijos de Elí, recuerden, él era el sacerdote, eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Si ustedes están leyendo la Biblia Reina Valera 60, dice que no conocían al Señor. Pero si vemos la traducción del lenguaje original, básicamente quiere decir que no lo conocían en el sentido de que no se habían puesto bajo la autoridad de Él. Vamos a ver que conocer acerca del Señor no es lo mismo que conocer al Señor. No es lo mismo que saber quién es Él y saber que Él quiere autoridad sobre nuestras vidas. De hecho, el hecho de que llamemos a Jesús Señor implica que estamos dándole a Él autoridad sobre nuestras vidas. La palabra que en la traducción Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, llama al Señor, a Dios, Kurios. Y Kurios es alguien que está por encima de todo. Y cuando alguien llamaba a alguien Kurios, la persona se postraba a los pies de esa persona, demostrando así que estaba en completa sujeción a esa persona que estaba llamando Señor.
y que Él estaba por encima de todo. Y la razón por la que se postraban a los pies de la persona es para demostrar que esa persona es tanto más exaltada que cualquier cosa, que cualquier otra persona, que ellos querían así ejemplificar qué tan significativo era para ellos la persona del Señor. Entonces, ellos conocían del Señor, pero no reconocían la autoridad del Señor, porque sin duda ellos tenían conocimiento acerca de Dios, ¿sí? Pero los llama, noten que los llama aquí el escritor malvados. Y la palabra que se traduce aquí malvados quiere decir hijos de Belial. Hijos de Belial. Belial era un ídolo horrendo de las tribus paganas, de los pueblos paganos. Y les está llamando, le estaba diciendo que eran hijos de Belial, eran básicamente hijos del diablo, hijos del demonio, por no decir otra cosa. ¿Verdad? Eran unos hijos del demonio que no reconocían la autoridad de Dios sobre ellos. Ahora recuerden, eran hijos del sacerdote. Sabían acerca del trabajo que su padre tenía que hacer. De hecho, por ser hijos del sacerdote, iban a ser ellos los que un día después de que Elí muriera, iban a tomar el cargo del sacerdocio por completo. Que de hecho ya estaban practicando, como vamos a ver más adelante. Entonces tenían conocimiento de Dios y hasta estaban dispuestos a fungir como sacerdotes, pero no reconocían la autoridad de Dios sobre sus vidas. Y aunque estaban diciendo que servían a Dios, lo estaban sirviendo única y exclusivamente por el provecho que ellos podían sacarle a su servicio a Dios. ¿Vieron eso? Servían a Dios únicamente por el provecho que ellos podían sacar a su servicio a Dios. Y a menudo hay mucha gente que sirve a Dios o dice servir a Dios. Y la razón por la que lo quiere servir o lo está sirviendo es por el beneficio propio que puede sacar. Hay muchas maneras de sacarle beneficio al servicio a Dios. Nuestra reputación puede convertirse en una reputación de alguien que sirve a Dios. Nuestro reconocimiento puede reconocérsenos, especialmente si hay alguien que es una figura pública y por ejemplo un servidor sale en YouTube y en Facebook y todo eso y me conocen. Entonces todo ello podría yo decir, eso es un beneficio para mí porque todos me están viendo, porque todos me conocen, porque estoy saliendo al público. Pero no estamos o no debemos de servir a Dios por sacarle provecho a nuestro servicio. De hecho, nuestro servicio debe ser para provecho de Dios y provecho de los demás. Y si nuestro servicio no está sirviendo para provecho de Dios y la causa de Dios, y no está sirviendo en ninguna forma para el beneficio de los demás, entonces no estamos sirviendo a Dios como debemos estarle sirviendo. Y era lo que estos hombres estaban o no estaban haciendo. Ahora, como les digo, ellos tenían conocimiento de Dios. Hasta estaban dispuestos a fungir como sacerdotes de Dios. Pero no reconocían la autoridad de Dios sobre sus vidas y lo iban a servir siempre y cuando hubiera algo de provecho para ellos. Entonces, esto nos dice algo. Esto nos dice algo muy importante. Que se puede tener conocimiento acerca de Dios sin reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, aun cuando hayamos nacido y crecido en un hogar cristiano. ¿Escucharon eso? Se puede tener conocimiento de Dios, pero no someter nuestras vidas a Dios, aun cuando hayamos crecido en un hogar cristiano. Y se los digo, no porque lo sepa como teoría, no porque alguien me lo contó, se los digo porque ese fue mi caso. Yo nací en un hogar cristiano. Yo crecí en un hogar cristiano. Y creo que se puede llegar a nacer en un hogar cristiano y crecer en un hogar cristiano y no ser cristiano en lo absoluto. De nuevo se los digo porque yo mismo lo viví. Y les digo una cosa, podríamos pensar que los hijos de Elí, los hijos que nacen en un hogar cristiano, los hijos que tienen instrucción bíblica y que sus padres constantemente les están hablando de la Biblia y de Dios, podríamos decir que debería ser más fácil, ¿no es cierto? Debería ser más fácil porque ven el ejemplo de sus padres, porque son llevados a la iglesia, porque estudian la palabra de Dios en la escuela dominical, estudian la palabra de Dios en el grupo de jóvenes, estudian la palabra de Dios en el grupo de jóvenes adultos y están constantemente siendo empapados
de la palabra de Dios. Pero creo que puede ser muy difícil para quienes hemos nacido y crecido en un hogar cristiano llegar a tener un conocimiento verdadero y genuino de quién es Dios y someternos a su voluntad. Y algo que es muy importante, no necesariamente porque nuestros padres no nos hayan enseñado correctamente. Porque a menudo se ve a los hijos y se ve que son especialmente a los hijos de pastor. He oído un dicho que dice: hijo de pastor, lo peor. ¿Ok? Porque tienen fama los hijos. Yo fui hijo de pastor. De nuevo, le digo por experiencia. Yo soy hijo de pastor, nieto de pastor. Y cuando se trató de en realidad someterme a Dios o no, dije no, y fui de lo peor. No creo que usted ganara absolutamente nada si yo le contara de todas las cosas malas que hice. Creo que gana más sabiendo que aun cuando fui tan malo, de todas maneras Dios me alcanzó y me salvó. Eso creo que le ayuda, ¿verdad? Entonces puede ser muy difícil para alguien que nació en un hogar cristiano, y no necesariamente porque los padres no les hayan dado un buen ejemplo, no les hayan enseñado correctamente, sino por esto. Escuchen esto por esto, por favor. Porque parece que cuando crece uno en un hogar cristiano, de padres cristianos, y está constantemente siendo empapado con la palabra, se crece con la idea de que si nuestros padres son cristianos, entonces yo también debo serlo. Si mis padres son cristianos, entonces yo también debo serlo. Digo, no hay razón para dudar que lo soy. Y déjenme decirles algo, yo siempre decía que era cristiano. Mi abuelo era pastor, mi padre había sido pastor, mi mamá nos llevaba a la iglesia fielmente cada semana al servicio del domingo en la mañana, escuela dominical, servicio de adoración, al servicio del domingo en la tarde, al servicio misionero los miércoles en la noche. Y a menudo mi hermano y yo nos quedábamos tirados abajo de la banca dormidos, pero mi mamá nos llevaba a la iglesia, porque eso era lo que se hacía. Y de todas maneras, pasó todo lo que pasó. Entonces, de nuevo, yo siempre decía que era cristiano. Estaba seguro que era cristiano. Pero aun cuando decía que era cristiano, no estaba dispuesto a aceptar la autoridad de Dios sobre mi vida. Y aquí está un consejo para todos los padres y madres que están aquí presentes. Ya que sea una familia que tiene padre y madre, o sea una familia que solamente es la mamá o solamente es el papá, debemos de enseñar a nuestros hijos desde pequeños, y especialmente cuando llegan a la edad de ser jóvenes, que ellos, ¿escucharon eso? Que ellos necesitan tener un compromiso apasionado y personal por conocer al Señor. Que no deben basar su cristianismo o su idea de que son salvos o no basado en lo que sus padres creen, basado en lo que sus padres son, basado en lo que sus padres hacen, sino que en su propio corazón debe haber ese compromiso apasionado de buscar conocer a Dios personalmente y de someterse a Él. Y tenemos que recordarles constantemente. No juzgarlos cuando hacen algo malo, sino preguntarles, ¿cómo puedes tú reconciliar lo que estás haciendo con tu declaración o tu profesión de ser cristiano? ¿Cómo puedes tú de alguna manera justificar lo que estás diciendo, cómo te estás comportando, lo que estás oyendo, lo que estás viendo, con tu, de nuevo, confesión, testimonio de ser cristiano? Porque debemos buscar que ellos mismos busquen en su propio corazón el poder rendirse completamente a la voluntad de Dios. Y debemos dejarles saber que tener conocimiento de Dios no es suficiente. Debemos conocerlo nosotros mismos. Debemos tener una relación personal nosotros con Él, juntamente con todo lo que esta relación implica. Y para dejarles saber lo que esta relación implica, tenemos que saberlo nosotros también. ¿Sí?
Y una vez que hagamos eso, entonces podemos decir, ok, mi hijo, mi hija, ya te enseñé el camino, ya te enseñé la verdad, ahora tú vas a decidir. Pero tenemos que dejarlos decidir. Porque nosotros no los vamos a obligar a ser cristianos. Por más que queramos hacerlos cristianos, no los vamos a poder obligar a ser cristianos. No los vamos a someter por la ley, porque la ley no justifica a nadie. Lo que justifica es la fe, y es la fe personal. Y si ellos deciden que no quieren servir a Dios, llega el tiempo en el que ya no podemos someterlos y van a decidir no seguir a Dios. De nuevo, no se lo digo porque es algo teórico para mí, se lo digo porque es mi experiencia. Una vez que los dejamos que ellos decidan, tenemos que dejarlos que ellos decidan. Sin dejar de orar por ellos constantemente, sin dejar de ponerlos en las manos de Dios constantemente y sin dejar de decir, Señor, yo sé que quizás por mi testimonio, yo sé que quizás por mi enseñanza, yo sé que quizás por mis labios no van a recibir ese conocimiento de ti que necesitan tener. Pero Señor, pon a alguien, pon algún pastor en el internet, pon algún amigo que tengan en la escuela o en el trabajo, algo que les hable de ti, y que al escuchar el testimonio de ellos los vuelva su corazón hacia ti y que se enamoren apasionadamente de ti y no dejen sus caminos. Y los hijos de Elí sabían lo que su padre era. Para nosotros, yo creo, deberían de haber entendido lo que era servir a Dios y lo que era someterse a Dios. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué les digo esto? Porque no debe sorprendernos cuando nuestros hijos fallan. Porque nosotros también fallamos. Cuando yo me quiero poner con mi hijo así acá, me acuerdo de todo me acuerdo de todas las estupideces que yo hice. Y veo lo que él está haciendo y les digo algo y no me da miedo decirlo y confesarlo. Él está tanto más adelantado en su caminar con Dios a sus 21 años de lo que yo estaba a los 33. De hecho, yo no vine a reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida de que tenía como 38 años. Entonces, lo que él está haciendo ahorita a los 21, ya me pasó. Y se lo digo, mi hijo dirá, quiero que sepas que no te digo lo que te digo porque quiero controlarte o porque quiero de alguna manera hacerte sentir mal, porque tú estás mucho más adelante que lo que yo estaba con el Señor a tu edad. Pero necesitas estar más todavía. Necesitas apasionarte más por Él. Necesitas entregarte más a Él. Necesitas que Él domine todo aspecto de tu vida. Y una vez que le digo eso, ok, Dad, ya me voy. Le digo, son, I love you. Son, be careful. Bye bye. Luego me acuesto y todavía no llega y, Señor, cuídamelo. Señor, cuídamelo, Señor, tráemelo otra vez, Señor. Pero estoy consciente de que no porque es hijo de pastor y no porque creció en la iglesia, Él va a hacer lo que va a hacer. Por eso tengo que entregarlo a las manos de Dios. Para que cuando la situación difícil llegue, sepa yo que está en las manos de Dios y que Dios va a ser misericordioso con Él. Igual con mi hija que acaba de cumplir 18 años y parece que ya cumplió 28. Ya ni para el descanso del colegio bíblico vino a la casa, se quedó allá se quedó trabajando, ¿verdad? Pero se quedó allá y vino un par de veces en los 2 meses que ha tenido de descanso. Pero gloria a Dios porque saben que todavía quiere venir. Todavía quiere venir. Pero de nuevo, no crean que porque nosotros somos cristianos nuestros hijos van a hacerlo. No crean que porque nosotros somos apasionados por el Señor ellos lo van a hacer. Tenemos que enseñarles, tenemos que decirles que lo tienen que hacer, pero una vez que llegan a la edad de decir, tenemos que decir, ok, ya te enseñé, tú decides. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Noten ahí en el versículo 13 de 1 de Samuel
2. Dice, era costumbre entre los sacerdotes, y aquí vamos a ver parte de lo que los sacerdotes tenían que hacer por el pueblo delante de Dios. Dice, era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla, el caldero o la marmita, y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que acudían a Silo. Recuerden que se acudía a Silo a presentar sacrificios, a adorar a Dios. Y los sacrificios y las ofrendas que se presentaban delante de Dios, porque era una sociedad agrícola, se presentaban en grano, se presentaban en trigo, se presentaban en cebada, se presentaban en animales, etcétera, porque esas eran las ofrendas que se daban antes, ¿verdad? Esas eran las ofrendas que se daban en ese tiempo porque esa era la sociedad en la que vivían, ¿verdad? A veces se me dice a mí, ya ven, ¿por qué los pastores no son igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento? Yo les digo, pues si alguien tiene gallinas y quiere darme un par de gallinas, ¿verdad? Cada vez que predico, denme un par de gallinas. Si alguien tiene un marranito por ahí en su casa y le da cuello, tráigame una pierna no, no. Yo no me agüito, voy a comer tocino por un mes. Pero no estamos en ese tipo de sociedad, entonces por eso nosotros traemos nuestras ofrendas como las traemos. Ahora le damos más valor al papel y al metal, ¿verdad? Que a lo que ellos le daban valor antes, que eran sus cosechas y sus animales, ¿sí? Entonces esto era lo que hacían los sacerdotes. Noten que dice, es la costumbre entre los sacerdotes, y el pueblo se había acondicionado a esta costumbre de que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras estaba cociendo el sacrificio, el criado del sacerdote llegaba con un tridente, ¿sí? Y lo metía ahí en lo que es el perol, la olla o el caldero, la marmita, lo que sea, esas cosas, y sacaba carne para el sacerdote, pero sacaba lo que el tridente agarraba. En otras palabras, soy el asistente del sacerdote y vengo por lo que le pertenece al sacerdote. ¿Y qué le pertenece al sacerdote? Pues no sé, voy a meter el tridente aquí a la olla y todo lo que saque va a ser para el sacerdote. Eso era lo que hacían. Pero de nuevo noten, era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo. Los sacerdotes habían tomado esta costumbre para sí mismos y el pueblo lo había obedecido, había adoptado el sistema, porque el sacerdote era alguien de autoridad espiritual sobre el pueblo. Y el pueblo no sentía que podía protestar, ¿sí? Pero eso no fue lo que Dios estableció para el sacerdote. Eso no fue lo que Dios estableció para el sacerdote. Miren lo que dice Levítico capítulo 7, comenzando con el versículo 29. Levítico 7, comenzando con el versículo 29. Noten las instrucciones del Señor. Habla con los hijos de Israel y diles que el que ofrezca un sacrificio de paz al Señor, lo deberá presentar ante el Señor. Con sus propias manos presentará las ofrendas que se deban quemar ante el Señor. Presentará la grasa con el pecho para que el pecho sea mecido como sacrificio mecido delante del Señor. Cuando se habla de ser sacrificio mecido, se tenía que pasar por enfrente del altar y luego ponerse sobre el altar. Versículo 31 dice, y el sacerdote quemará la grasa en el altar. Presten atención que dice quemará la grasa en el altar. Aunque el pecho será para Aarón y sus hijos. ¿Qué será para Aarón y sus hijos? El pecho. Versículo 32, al sacerdote le darán la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz para que la eleve como ofrenda. El sacerdote que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa recibirá la espaldilla derecha. Entonces, ¿qué se le va a dar al sacerdote que ofrezca la sangre y el sacrificio? La espaldilla derecha. Y a los otros sacerdotes, ¿qué se le iba a dar? El pecho, ¿sí? Como su porción. Versículo 34 sigue diciendo, de los sacrificios de paz que ofrecen los hijos de Israel, yo he tomado el pecho que se mece y la espaldilla que se eleva en ofrenda y se lo he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto, noten, perpetuo para los hijos de Israel. Entonces Dios había determinado la porción que los sacerdotes deberían llevarse, que era ¿qué? El pecho, y era lo que estaban haciendo los sacerdotes en el tiempo de Samuel. ¿Qué estaban haciendo? Metían el gancho, el tridente, todo lo que sacaban es para mí. Todo lo que sacaban es para mí. Como si yo les dijera a los ujieres, ok ujieres, traigan las bolsas de la ofrenda. Pónganlo todo en una sola bolsa.
Voy a meter la mano y todo lo que saque es para mí. A eso equivale lo que estaban haciendo. A eso equivale lo que estos hombres estaban haciendo. Entonces, según lo que acabamos de leer, el sacerdote debía recibir una porción del pecho, debía recibir el hombro, la espaldilla. Pero aquí podemos ver que después de que fue dada la ley de Moisés, conforme pasó el tiempo, la costumbre sacerdotal había cambiado. Y ellos no tomaban la porción señalada del pecho y el hombro, sino que tomaban lo que sea que el garfio sacara del caldero. Chulada, ¿no es cierto? Que su patrón les dijera, ¿saben qué? Este viernes entren al almacén y llévense todo lo que puedan sacar en una carretilla. Voy a buscar trabajo en Costco a ver si me dan una de esas oportunidades, ¿verdad? Entren y llévense todo. Y de nuevo, era la costumbre en ese tiempo, en el periodo del que estamos hablando. No era lo que Dios se había establecido. Y el pueblo se había aclimatado, el pueblo había dicho, pues eso es lo que los sacerdotes hacen, entonces pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Noten el versículo 15 de 1 de Samuel 2. Además, antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, el sacerdote quiere carne para asar, no quiere carne cocida, sino cruda. Esto también va en contra de lo que la ley de los sacrificios establece. Esto no debía hacerse. La ley de los sacrificios claramente decía que la grosura o la grasa, que era lo mejor, debía quemarse primero porque le pertenecía a Dios. Pero la grasa no se puede quemar si no se cocina la carne. Y el asistente del sacerdote, que el sacerdote mandaba para que el asistente fuera el malo y no el sacerdote, decía, el sacerdote quiere carne ya. Y no la quiere cocida, no la quiere asada, no, la quiere cruda. Y esto no debía hacerse. Noten lo que dice el Señor en Levítico capítulo 3 y el versículo 16. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda, que quiere decir alimento o comida, que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Toda la grasa del animal le pertenecía a Dios. Esta era una ofrenda en olor grato para el Señor. Ahora aquí tenemos que dar unos cuantos pasos para atrás y tratar de interpretar esto, porque Dios no tiene narices, o más bien no tiene nariz. Dios no tiene paladar, no come estas cosas, pero se presentaban delante de Él. Aquí se está usando lo que se llama términos antropomórficos. Antropos, hombre, mórficos, a la manera de. En otras palabras, están usando términos para que podamos entender cosas acerca de Dios en formas que son claras para nosotros, ¿verdad? En formas que son claras para nosotros. Por eso dice ahí que es un olor fragante, es una ofrenda de olor grato para el Señor. ¿Sí? De nuevo, Dios no tiene nariz para poder oler lo rico que huele cuando la grasa de la carne se está quemando en el fuego. ¿Tampoco no huele rico? Porque cuando pasa uno por una taquería, o llega uno a la casa y están cocinando algo las esposas, o el esposo según sea el caso, ¿verdad? Porque ahora quizás el esposo sea el que cocina. Llega uno y yo llego a la casa y ahorita mi esposa está comiendo puro vegano, pero llego a la casa y huelo lo que está cocinando y, oh my goodness, hasta me dan ganas de hacerme vegano. No mucho, pero a veces sí me dan ganas. Y huele bien rico. Entonces nos están presentando esto para que sepamos lo que esto significa para Dios, lo importante que esto es para Dios. Que toda la grasa se queme. Y luego cuando la grasa se está quemando, yo sé que todos han asado carne. A mí me encantaba asar chuletas de res. Porque las chuletas de res tienen una grasita así que cubren las orillas. Y cuando se empieza a quemar la grasita y caen las gotas de grasa sobre el carbón, despiden un olor.
Ay, ay, boca, pare lengua, ¿no es cierto? Y luego a mí me gustaba ser el que asara las cosas, porque está uno asando las cosas y está arrancándole los trocitos de gordito ahí a la carne, ¿verdad? O nomás yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, están usando términos antropomórficos, términos que nosotros podemos entender, ¿sí? Para saber lo que Dios sentía o para saber lo importante que esto era para Dios. El humo de la grasa subía al cielo y para el que iba y presentaba la ofrenda y para el sacerdote, al llegar el humo al cielo, eso quería decir que Dios estaba recibiendo la ofrenda, estaba recibiendo el sacrificio. Ahora, quiero preguntarles algo, ¿necesitaba Dios oler la grasa de la carne? ¿Necesitaba Dios ver el humo subir al cielo? No. ¿Qué estaba buscando Dios? La obediencia de su pueblo en hacer lo que Él les había dicho que tenían que hacer. En otras palabras, que su pueblo se sometiera a su autoridad. Y aquí vemos que estos sacerdotes no se sometían a su autoridad. De nuevo, la grosura era considerada lo mejor y más lujosa parte del animal. Así que eso era lo que era entregado a Dios. Y la idea era que Dios siempre debe, me atrevo a decir, recibir lo mejor de nosotros, lo mejor que tenemos para ofrecer. Siempre debemos preocuparnos por darle lo mejor. ¿Sí? Los que nos sentamos en la banca, los que predicamos detrás del púlpito, los que dirigimos a la congregación en adoración y alabanza, todos debemos siempre buscar darle a Dios lo mejor. No lo que sobre, no después de agarrar nosotros nuestra porción, no después de haber usado todas nuestras fuerzas en algo que no tiene nada que ver con Dios, sino que debemos buscar darle siempre lo mejor. Pero los hijos de Elí querían tomar lo mejor para ellos. Ahora, yo me pregunté, como sin duda ustedes están preguntando, ¿por qué querían la carne cruda? La Biblia no nos dice nada acerca de por qué querían la carne cruda, pero hay comentaristas que han estudiado las escrituras y que han estudiado libros extra bíblicos y todo eso acerca de ese periodo y todo. Y algunos han llegado a la conclusión de que estos hijos de Belial habían encontrado de hacer un negocio redondo. Querían la carne cruda porque así podían tomar, antes de cocinarse, podían tomar lo que ellos y su casa iban a necesitar y lo demás lo podían vender por fuera en el mercado y sacarle más ganancia. Tiene sentido, ¿no creen? Antes de quemar la carne, yo agarro mi porción y todo lo que no vaya a usar, pero acuérdense, no tenían refrigeradores, no había hielo, no había nada de eso. Antes de cocinarlo todo, tomo esta porción y voy y la vendo por billetes allá afuera. Entonces habían encontrado la manera de hacer un negocio redondo. Voy a servir a Dios, voy a presentar las ofrendas del pueblo, voy a quemarlas en el altar, pero antes de quemarlas, voy a tomar lo que yo quiero, voy a tomar lo que yo necesito y voy a tomar también para sacar una feriecita extra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estaban sometidos a la voluntad de Dios estas personas? Para nada, ¿verdad? Ahora les dije, este es un periodo, este es un tiempo en el cual el pueblo, los sacerdotes y el pueblo habían adoptado estas costumbres. Y podemos ver cómo cuando la influencia de afuera entra dentro del pueblo de Dios, contamina al pueblo de Dios y el pueblo de Dios empieza a adoptar costumbres que no van nada de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y podemos ver inclusive en nuestros días que la iglesia está aceptando y está usando muchas metodologías del mundo para tratar de lograr llenar los asientos, ¿sí? De las iglesias, como la mercadotecnia, como la pirotecnia también en algunas, como todo tipo de cosas que hacen que el servicio de la iglesia sea más un show que un servicio de adoración. Y no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que luces de colores y que humo y que música
fuerte y que los tambores y que las guitarras de alguna manera estén mal usadas delante. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, o de lo que estoy hablando es cuando se hace un show, se pone un show para que la gente venga y lo vea. Y se hace a un lado lo que Dios quiere que la gente venga y vea o se encuentre. ¿Qué es qué? A Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que queremos que la gente que viene aquí vea y venga y se encuentre con Jesús. Venga y se encuentre con Dios. Venga y tenga la oportunidad de recibir la palabra de Dios, ser lavados con el agua de la palabra y ser llenados del Espíritu y salir más enamorados de Dios que cuando llegaron. Esa debe ser nuestra meta, no solamente como pastor, sino como iglesia en general. Por eso queremos tener gente allá afuera en las puertas que reciba a la gente, que les dé la bienvenida con una sonrisa, que estén dispuestos a servir en el ministerio de niños, en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de proyección y video, en el ministerio de sonido y todo eso, porque todo eso sirve para que la gente que viene pueda tener un mejor tiempo aquí dentro del santuario y pueda tener la oportunidad de encontrarse con Dios. De hecho, estábamos estudiando en Hebreos este domingo pasado que aquí en la iglesia es donde nos debemos estimular los unos a los otros. ¿Para qué? Para llevar a cabo ¿qué? ¿Ya se les olvidó? Buenas obras. Ok, nos debemos reunirnos en la iglesia de Dios para estimularnos ¿a qué? A las buenas obras, ¿verdad? Entonces eso es de lo que se trata. Pero ahora de nuevo hay muchas iglesias que están haciendo estas cosas, que están siguiendo las costumbres o las metodologías del mundo de mercadotecnia y todo lo demás para poder atraer visitantes, mas no para ser discípulos. Y saben que la palabra de Dios nos dice que ese iba a ser el caso en los últimos días. ¿Sí? Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente. Pablo escribiéndole a Timoteo le dice: también debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres que son ¿qué? Amantes de sí mismos. ¿Ustedes creen que Finees y Ofni se amaban a sí mismos? Vendrán hombres que son ¿qué? Avaros. Vendrán hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y vamos a ver que estos hombres eran desobedientes a su padre Elí. Ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos. Hasta se van a poner los vestidos del sacerdote. Van a parecer la mera verdad, pero negarán la eficacia de la piedad. Y luego les da un consejo. ¿Cuál es el consejo que les da ahí con la última palabra en ese versículo? Evítalos. Evítalos. Entonces, estamos viendo un espejo, estamos viendo que lo que estaba pasando en los tiempos de Elí, en los tiempos de Finees y Ofni, es mucho de lo que está pasando en nuestros días también. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y no se trata de juzgar otras iglesias, no se trata de hablar mal de otras, se trata de que debemos como cristianos que tener cuidado de lo que se nos está dando como evangelio, de lo que se nos está dando como estudio bíblico, de lo que se nos está dando como la palabra de Dios. Ahora, cuando esto se hacía, el que era verdaderamente adorador, el que en realidad quería adorar a Dios y que su ofrenda se presentara como tenía que ser, protestaba porque quería que su ofrenda fuera bien vista por Dios. Noten ahí en el versículo 16 de primera de Samuel 2. Y si la persona le decía al ayudante del sacerdote: primero debe quemarse la grasa, después de eso podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía: dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré, ¿cómo? Por la fuerza. Y luego dice: este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave, porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. Noten qué era lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban dándole algo que hablar a la gente, ¿no es cierto? Estaban dándole de qué hablar a la gente, hablar mal del sacerdocio, hablar mal de Dios, hablar mal de lo que Dios pedía de su pueblo. Y a través de su codicia, su violencia, con la intimidación de la que hacían parte al pueblo, ¿sí?
hacían que la gente, pues, básicamente no quisiera ir a presentar sus ofrendas delante de Dios. Nunca les han dicho, no, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia puro sacar dinero. ¿Nunca han oído eso? ¿Y a poco le crees al pastor tu hombre? Lo único que quieres es tu diezmo, lo único que quieres es tus ofrendas, lo único que quieres es tu dinero. ¿No es cierto? Ese es el pretexto que muchos ponen para no ir a la iglesia. Ese es el pretexto que muchos ponen para no servir al Señor. Es el pretexto que muchos ponen para no creer en Dios. Y estos hombres eran como muchos pastores, ministros, apóstoles, evangelistas de nuestros días que se han enriquecido trasquilando a las ovejas. Han hecho que mucha gente se llene de cinismo y crea que todos los pastores, ministros y evangelistas están en el negocio de enriquecerse con las ofrendas de las personas que de buen corazón quieren dar a las iglesias para que la iglesia pueda llevar el mensaje del evangelio a todo lugar y a toda criatura y hacer discípulos de acuerdo al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle algo. Si usted alguna vez tiene alguna reserva para dar su ofrenda en esta iglesia y quiere saber exactamente a dónde va su ofrenda, haga una cita con Ben Ortiz y él le puede decir. Porque no tenemos ningún temor de decirles en qué se gastan las ofrendas que ustedes dan. Ninguno en lo absoluto. Y son muy pocas las veces que ustedes me oyen a mí personalmente hablar de ofrendas. Que las ofrendas son entre ustedes y Dios, entre mí y Dios. Pero cuando salgan en las escrituras las vamos a mencionar. ¿Con qué propósito? ¿Para doblarles el brazo y que den? No, simplemente para que sepan lo que las escrituras dicen acerca de ellos. ¿Sí? Y no vamos a hacer como otras iglesias que pasan la ofrenda y le reportan al pastor cuánto se ofrendó y la vamos a pasar otra vez y me tocó estar en una iglesia así una vez. ¿Sí? Pero no es así. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso es tan importante nuestro estudio en el libro de Hebreos que estamos teniendo ahorita en los domingos. Porque podemos ver claramente por qué Jesús es mejor, el sacerdocio de Jesús es mejor que el sacerdocio levítico. Porque ¿saben qué? Ya no tenemos que ir con Dios con ofrendas o si no, no nos recibe. ¿Por qué? Porque Jesucristo presentó su propio cuerpo y su propia sangre como ofrenda por nuestro pecado. Y ahora vamos con ofrendas o venimos a la iglesia con ofrendas, no porque si no traemos ofrendas, Dios no nos va a aceptar, sino porque estamos conscientes de que el mensaje del evangelio debe llegar a todo lugar y a toda criatura. Y muchos de nosotros no hemos sido llamados a hacerlo y tenemos que enviar misioneros y evangelistas y pastores y maestros a otros lugares a que lo hagan. Y si nosotros no podemos ir, tenemos que estar dispuestos a enviar a otros. Amén. Pero para eso se necesitan recursos. ¿Sí? Se necesitan recursos. Y ahorita está saliendo esto transmitido en vivo a todo el mundo. Y es por los recursos que ustedes aportan. Así es que ustedes pueden gloriarse, por así decirlo, en el hecho de que esta iglesia está enviándonos a través del internet a todo lugar en el mundo. Y va a haber alguien que se va a salvar porque escuchó el evangelio a través de estas transmisiones y vamos a ser nosotros los beneficiarios con tesoros en el cielo porque va a ser por nuestras ofrendas que eso se llevó a cabo. ¿Verdad? Pero en el Nuevo Testamento el Señor presentó sus sacrificios y en el Nuevo Testamento se nos dice muy, muy claramente, porque en el Antiguo Testamento el sacerdocio era pasado de padres a hijos, porque debía de mantenerse siempre entre los hijos de Leví. Pero en el Nuevo Testamento se nos habla de que cualquiera puede ser un líder en la iglesia, cualquiera puede ser un obispo, cualquiera puede ser un diácono. Pero se nos dice muy claramente algunas de las cosas que las personas que desean tener esas posiciones en la iglesia no deben ser o deben ser. Y una de ellas la tenemos en Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 3. Primera de Timoteo 3:3 nos dice que aquel que quiere ser obispo, y obispo es igual a pastor, ¿ok? Obispo es igual a pastor. Aunque obispo y diácono tienen la misma función, la diferencia entre el diácono y el obispo es que el obispo enseñaba y el diácono no. Ok, entonces es la única diferencia, pero noten que el obispo tenía que ser no afecto al vino,
ni pendenciero, ni codicioso de qué, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, ¿alguien quiere ser obispo? Quiere algo bueno, nos dice Pablo. Pero una de las cosas que no puede ser es codicioso de ganancias deshonestas ni avaro. Hablando de los diáconos también, en primera de Timoteo 3 y el versículo 8, se nos dice, noten, de igual manera los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no demasiado afectos al vino. ¿Se fijan? Un poco afectos al vino. Los obispos no afectos al vino. No demasiado afectos al vino, noten, ni codiciosos de qué, de ganancias deshonestas. Ahí está muy claramente. Por eso Jesús es mejor, por eso lo que ahora tenemos en Jesús es mejor que lo que ellos tenían en el Antiguo Testamento. Por eso adoramos a Jesús, porque Él vino a abrir el velo, Él vino a quitar el velo de nuestros ojos, Él vino a enseñarnos un mejor camino, Él vino a hacer un mejor pacto con nosotros. Y ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y a Él tenemos que ir. Y Él intercede por nosotros delante del Padre. No como aquí, que el pueblo tenía que ir con Finés y Jofní. ¿Sí? Ahora, noten el otro lado de la moneda. Tenemos ahí a Samuel y vamos a leer estos versículos y vamos a repasar la semana entrante. Pero noten lo que dice ahí, contrastando a Samuel con los hijos de Elí. El joven Samuel servía ante el Señor, vestido con un efod de lino, y el efod de lino era precisamente únicamente para el sacerdote. Versículo 19, cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Ahora quiero que hagan nota de algo aquí, que a pesar del clima religioso que había en ese entonces en Israel, el Caná y su familia seguían siendo fieles a lo que Dios los había llamado a hacer, aun cuando ese clima religioso del país no era todo lo que debía ser. En otras palabras, ellos reconocían que Dios seguía siendo bueno, Dios seguía siendo el mismo, Dios seguía proveyendo, Dios se iba a encargar de estos hombres, como vamos a ver más adelante, y le dejaban ese juicio a Dios. Ellos seguían siendo fieles a lo que Dios los había llamado. Versículo 20 dice, entonces Elí bendecía a Elcaná y a su mujer y les decía, que el Señor te dé más hijos de esta mujer para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Y después de eso, ellos se regresaban a su casa. Ahora, recordamos que Ana era estéril, ¿verdad? No podía tener hijos. Pero ella le dijo al Señor, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego de regreso a ti para que te sirva toda su vida. Y aquí, Elí bendice a Ana de parte del Señor. Y noten en el versículo 21, y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Y luego me encanta la última parte del versículo 21. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía, ¿qué? Sirviendo al Señor. Se lo entregaron a él y él seguía sirviendo al Señor, seguía creciendo. Y Ana recibió, ¿cuántos hijos? De no tener nada, recibió 6. Dios le dio 5 por uno solo. Y eso debe hablarnos a nosotros acerca del deseo de Dios de bendecirnos. Porque déjenme decirles algo, nunca vamos a darle a Dios más de lo que Él está dispuesto a devolvernos a nosotros. Nunca. Y creo que a veces no recibimos todas las bendiciones que Dios quiere darnos porque no estamos dispuestos a dar nada. Y no estoy hablando en cuestión de dinero ni nada de eso, ¿ok? Estoy hablando de todo lo que implica ser seguidor de Jesucristo, que es darle primeramente nuestro corazón, que es darle nuestra vida, que es darle nuestro tiempo, es darle nuestro talento, es darle nuestro tesoro. Y cuando nosotros damos a Él 1, y seguimos la ecuación que se nos está dando aquí, Él nos devuelve ¿cuántos? 5. Ahora ese va a ser el caso con todos, no sé. No sé. Lo único que le pido a Dios es que no me haga demasiado pobre como para tener que robar, pero que no me haga tan rico que me olvide de Él. Suena salmo, ¿verdad? Salmo. Más que no me acuerdo de cuál salmo ahorita.
Pero eso es lo que debemos pedir: Señor, no me hagas tan pobre que no tenga lo suficiente, pero tampoco me hagas tan rico que me vaya a olvidar de ti. Noten el contraste entonces: los hijos de Eli, el hijo del Caná y de Ana. Completamente opuestos el uno al otro, ¿verdad? Completamente. ¿Ah? Y Dios, mis hermanos, Dios es fiel. En Hebreos capítulo 6, y con esto vamos a terminar hoy. Hebreos capítulo 6, los versículos 10 al 11 dice: porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo, noten, hasta el fin, para la plena realización de su esperanza, y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Noten por favor, Dios no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado a Él mediante el servicio a los santos, como sea que se manifieste ese servicio. Así como no se olvidó de lo que Ana hizo una vez que recibió la promesa de Dios en su hijo. Y ese debe ser nuestro corazón también. Si le pedimos algo a Dios y Él nos lo da, y nosotros le prometimos que si nos da lo que le hemos pedido, vamos a hacer esto o aquello, debemos de inmediatamente cumplir con nuestra promesa, porque Él está dispuesto a bendecirnos mucho más de lo que nos imaginamos. Que ese es el Dios al que servimos. Amén. Vamos a orar.